Que tengas un excelente día. En el bullicioso Aeropuerto Internacional de Madrid, entre el ir y venir de viajeros apresurados, el pequeño Lucas de 8 años esperaba junto a su madre Carmen el vuelo que los llevaría a visitar a sus abuelos en Barcelona. Sus ojos curiosos vagaban por el lugar, observando el desfile interminable de maletas y personas, hasta que algo llamó poderosamente su atención. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris impecable, se encontraba sentado solo en la sala de espera. Lo que captó la mirada de Lucas no fue su vestimenta elegante, ni su postura erguida, sino el maletín negro que sostenía con tanta firmeza sobre sus piernas, como si contuviera el tesoro más valioso del mundo. El hombre mantenía sus manos entrelazadas sobre el maletín, sus nudillos blancos por la presión que ejercía. De vez en cuando, miraba nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo en cualquier momento. Lucas, con la inocente curiosidad propia de su edad, no podía apartar la vista del hombre y su maletín. Había algo en su comportamiento que le resultaba fascinante y misterioso. A pesar de las advertencias de su madre sobre no hablar con extraños, Lucas sentía un impulso irresistible por descubrir qué secretos guardaba aquel maletín. «Mamá, necesito ir al baño», mintió Lucas, aprovechando que su madre estaba distraída con el teléfono. Carmen le indicó dónde estaban los servicios, recordándole que no se demorara demasiado. Pero en lugar de dirigirse al baño, Lucas caminó disimuladamente hacia donde se encontraba el misterioso hombre. Al acercarse, notó que el hombre tenía una expresión de profunda preocupación en su rostro. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela, y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente a pesar del aire acondicionado del aeropuerto. «¿Por qué abraza tanto su maletín, señor?», preguntó Lucas con la directa sinceridad de un niño. El hombre, sobresaltado por la repentina pregunta, miró a Lucas con una mezcla de sorpresa y recelo. Por un momento, pareció debatirse entre ignorar al niño o responder. Finalmente, esbozó una sonrisa cansada. «¿Sabes guardar un secreto?», preguntó el hombre, bajando la voz y mirando a su alrededor una vez más. Lucas asintió enfáticamente, acercándose un poco más. «Este maletín contiene algo que podría cambiar muchas vidas», susurró el hombre, «pero no de la manera que la gente suele pensar cuando ve un maletín como este». La respuesta solo aumentó la curiosidad de Lucas. «¿Es dinero? ¿Joyas? ¿Documentos importantes?», preguntó recordando las películas que había visto. El hombre soltó una risa suave y triste. «No, pequeño. Contiene algo mucho más valioso que todo eso. Contiene la verdad sobre...». En ese momento, una voz interrumpió la conversación. «Lucas, ¿qué te he dicho sobre hablar con extraños?», exclamó Carmen, quien había notado la ausencia prolongada de su hijo. Lucas se giró hacia su madre, dispuesto a explicar la situación, pero cuando volvió a mirar hacia el asiento del hombre misterioso, éste había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un pequeño papel doblado. Antes de que su madre lo alcanzara, Lucas recogió rápidamente el papel y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Su corazón latía aceleradamente, no solo por el regaño que sabía que recibiría de su madre, sino por el misterio que acababa de comenzar. Lo que Lucas no sabía era que aquel encuentro casual en el aeropuerto sería el inicio de una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de muchas personas. El contenido de aquel maletín guardaba un secreto que pondría a prueba la honestidad, la valentía y la bondad de todos los involucrados. De regreso en su asiento junto a su madre, Lucas no podía dejar de pensar en el misterioso hombre y su maletín. Sus dedos jugaban nerviosamente con el papel doblado en su bolsillo, ansioso por leer su contenido, pero sabía que debía esperar el momento adecuado. Carmen seguía reprendiéndolo por haberse alejado sin permiso. «¿Y si hubiera sido alguien peligroso, Lucas? No puedes confiar así en extraños», le decía su madre, mientras organizaba los documentos para el vuelo. Lucas apenas escuchaba el regaño. Su mente estaba ocupada recordando la expresión preocupada del hombre, el maletín firmemente agarrado, y sus últimas palabras interrumpidas. ¿Qué verdad podría ser tan importante?
Aprovechando que su madre se distrajo hablando con una azafata sobre el retraso del vuelo, Lucas sacó discretamente el papel y lo desdobló bajo la mesa. Era una nota escrita apresuradamente. Si quieres conocer la verdad, busca a Manuel Torres en la librería antigua del barrio gótico. El maletín contiene la historia de muchas vidas robadas. Ten cuidado, pequeño amigo. No todos quieren que esta verdad salga a la luz. El corazón de Lucas dio un vuelco. La librería antigua estaba precisamente en Barcelona, a pocas calles de la casa de sus abuelos. Sería una coincidencia. El vuelo transcurrió con una lentitud agobiante para Lucas, quien no podía dejar de pensar en la misteriosa nota. Observó que varios pasajeros leían el periódico del día, donde un titular llamó su atención. Importante empresario local desaparece misteriosamente. La foto mostraba a un hombre que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba recordar de dónde. Al llegar a Barcelona, sus abuelos lo recibieron con el cariño de siempre. La abuela Elena, con sus eternos abrazos calurosos, y el abuelo Roberto, con sus caramelos de siempre escondidos en los bolsillos de su chaleco. Sin embargo, Lucas notó algo extraño en el comportamiento de su abuelo. Roberto parecía distraído, preocupado. Durante la cena, mientras todos compartían las novedades familiares, el abuelo apenas tocó su comida favorita. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el televisor en la esquina de la sala, donde las noticias seguían hablando del empresario desaparecido. ¿Conocías a ese hombre, ese abuelo?, preguntó Luca, señalando la televisión. Roberto casi dejó caer su tenedor. ¿Por qué lo preguntas, pequeño? Es que no dejas de mirar las noticias, respondió Lucas con naturalidad. El abuelo intercambió una mirada rápida con la abuela Elena antes de responder. Trabajé para él hace muchos años, en su empresa de construcción. Nada importante. Pero Lucas había aprendido a reconocer cuando los adultos ocultaban algo. La manera en que su abuelo evitaba el tema, cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el periódico, todo indicaba que había más en esa historia. Al día siguiente, mientras su madre y su abuela salían de compras, Lucas convenció a su abuelo de llevarlo a dar un paseo por el barrio gótico. No mencionó la librería antigua, pero su corazón latía con fuerza cuando se acercaban a la zona. Las calles estrechas y empedradas del barrio parecían guardar sus propios secretos. Los edificios antiguos, con sus balcones de hierro forjado y sus ventanas con historias centenarias, creaban un ambiente perfecto para los misterios. Finalmente, llegaron a una pequeña plaza donde, en una esquina discreta, se encontraba la librería antigua. El local parecía sacado de otro tiempo, con su fachada desgastada y sus ventanas llenas de libros polvorientos. ¿Podemos entrar, abuelo?, preguntó Lucas, intentando sonar casual. Roberto se detuvo en seco, mirando la librería como si fuera un fantasma. ¿Cómo conoces este lugar? Antes de que Lucas pudiera inventar una excusa, la puerta de la librería se abrió. Un hombre mayor, con gafas redondas y un chaleco lleno de bolsillos, apareció en el umbral. Al ver a Roberto, su expresión cambió completamente. «Roberto Martínez», dijo el hombre, que Lucas supuso debía ser Manuel Torres. «Después de tantos años, has venido por lo que creo». El abuelo de Lucas palideció. «Manuel, no sabía que seguías aquí». «Algunos de nosotros no podemos simplemente irnos y olvidar», respondió Manuel, su voz cargada de un significado que Lucas no comprendía. Lucas observaba el intercambio con fascinación. Su abuelo conocía al hombre que el misterioso pasajero del aeropuerto le había dicho que buscara. ¿Qué secretos compartían estos dos hombres mayores? En ese momento, el sonido de un coche frenando bruscamente en la plaza rompió la tensión del momento. 3 hombres con trajes oscuros descendieron del vehículo, sus miradas fijas en la librería. Manuel reaccionó instantáneamente. «Adentro, rápido», susurró con urgencia, empujando a Lucas y a Roberto hacia el interior de la librería. La pequeña campana sobre la puerta tintineó suavemente mientras se cerraba tras ellos, el sonido contrastando con la gravedad del momento. Lucas se encontró en un laberinto de estanterías antiguas, el olor a libros viejos y madera mezclándose con la tensión en el aire.
Nos han encontrado, murmuró Manuel, conduciendo a sus visitantes hacia la trastienda. Roberto, creo que es hora de que tu nieto sepa la verdad sobre lo que pasó hace 20 años en la constructora Valencia. Lucas miró a su abuelo, cuyo rostro mostraba una mezcla de miedo y resolución. Tienes razón, Manuel. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Los pasos de los hombres de traje resonaban cada vez más cerca en el empedrado de la plaza, mientras Manuel cerraba con llave la puerta de la trastienda. En una esquina, sobre un viejo escritorio de roble, Lucas vio algo que le hizo contener la respiración. Un maletín negro idéntico al que había visto en el aeropuerto. La trastienda de la librería era un espacio pequeño pero acogedor, iluminado por una antigua lámpara de escritorio que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de libros. Manuel se movió rápidamente hacia el maletín, sus manos arrugadas temblando ligeramente mientras manipulaba los cierres. «Roberto, ¿recuerdas el día que descubrimos los planos alterados?», preguntó Manuel, mientras buscaba algo dentro del maletín. El abuelo de Lucas se dejó caer pesadamente en una silla de madera. Como si fuera ayer, ese día cambió nuestras vidas para siempre. Lucas escuchaba atentamente, su curiosidad mezclándose con el miedo por los hombres que los perseguían. A través de la puerta cerrada podían escuchar pasos recorriendo la librería principal. «Abuelo, ¿qué planos?», susurró Lucas. Roberto miró a su nieto con ojos cansados. «Hace 20 años, tu abuelo y Manuel trabajábamos en la constructora Valencia. Yo era el ingeniero jefe y Manuel el arquitecto principal. Estábamos construyendo un gran complejo de apartamentos económicos para familias de bajos recursos». Manuel interrumpió su búsqueda en el maletín para continuar la historia. «Un día, descubrimos que el dueño de la constructora, Francisco Valencia, había ordenado cambiar los planos originales. Estaban usando materiales de menor calidad, ignorando las normas de seguridad, todo para ahorrar dinero. Pero eso podría ser peligroso para las familias que vivirían allí», dijo Lucas, comprendiendo la gravedad de la situación. «Exactamente», asintió Roberto. «Intentamos hablar con Francisco, mostrarle los riesgos, pero él solo se preocupaba por las ganancias. Cuando amenazamos con denunciarlo, un fuerte golpe en la puerta de la trastienda interrumpió la conversación. «Sabemos que están ahí dentro. ¡Abran la puerta!», gritó una voz autoritaria. Manuel actuó rápidamente, sacando un grueso sobre del maletín y entregándoselo a Roberto. «Aquí están todas las pruebas, los planos originales, los documentos falsificados, las fotografías, todo. Los he guardado durante 20 años, esperando el momento adecuado». «¿Por qué ahora?», preguntó Roberto, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «Porque Francisco Valencia no solo desapareció», respondió Manuel, bajando la voz. «Está muerto. Lo encontraron esta mañana en su oficina y antes de morir me envió esto». Sacó otro sobre del maletín, más pequeño y arrugado. Lucas recordó súbitamente al hombre del aeropuerto. «El hombre del aeropuerto. Era él quien tenía el maletín». Manuel asintió. «Era mi contacto dentro de la empresa. Ha estado ayudándome a recopilar evidencias durante años. Francisco sospechaba que alguien estaba investigando y...». Otro golpe en la puerta, más fuerte que el anterior. «Última advertencia. No hay tiempo de explicar más», susurró Manuel. Se acercó a una de las estanterías y presionó un mecanismo oculto, revelando un pequeño pasadizo. Esta librería era parte de la resistencia durante la Guerra Civil. El túnel conduce a 3 calles de aquí. Roberto dudó. «No podemos dejarte solo con ellos». «Yo estaré bien», aseguró Manuel con una sonrisa triste. «He vivido una vida larga y he guardado estos secretos durante demasiado tiempo. Ahora es tu turno de hacer lo correcto, viejo amigo». Lucas sintió que su abuelo lo tomaba de la mano y lo guiaba hacia el pasadizo. El olor a humedad y tierra vieja llenó sus fosas nasales mientras se adentraban en la oscuridad. Detrás de ellos, escucharon el sonido de la puerta siendo forzada. «Esperen», susurró Lucas, deteniendo a su abuelo. «¿Qué hay en el otro sobre? ¿El que le envió Francisco Valencia?». Roberto sacó el sobre arrugado de su bolsillo y lo abrió con manos temblorosas.
Dentro había una única hoja de papel con unas pocas líneas escritas a mano. Manuel, Roberto tenía razón. El edificio está empezando a mostrar grietas. Las familias están en peligro. No puedo vivir con esto en mi conciencia. Necesito que encuentren una forma de evacuar el edificio sin causar pánico. La verdad debe salir a la luz, pero con cuidado. Hay personas poderosas involucradas que no quieren que esto se sepa. Perdónenme por no haberlos escuchado hace 20 años. El sonido de voces y pasos acercándose los hizo continuar su camino por el túnel. Lucas sentía el corazón latiendo en sus oídos mientras avanzaban en la oscuridad, guiados solo por la luz del teléfono de su abuelo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Lo correcto, respondió Roberto con firmeza. Pero primero tenemos que asegurarnos de que Manuel esté a salvo. Y después tenemos que encontrar una forma de salvar a todas esas familias. Mientras avanzaban por el túnel, Lucas comprendió que se había convertido en parte de algo mucho más grande que él mismo. Ya no era solo un niño curioso que había hablado con un extraño en el aeropuerto. Ahora era parte de una misión para salvar vidas. El túnel parecía interminable, el aire se volvía más pesado con cada paso, y el sonido de sus pisadas resonaba en las paredes de piedra. Lucas apretó con más fuerza la mano de su abuelo, encontrando consuelo en su presencia firme y segura. «Abuelo», susurró mientras caminaban, «¿por qué no dijiste nada durante todos estos años?» Roberto suspiró profundamente. «A veces, Lucas, el miedo nos hace tomar decisiones de las que nos arrepentimos. Pero tu presencia aquí hoy tal vez sea una señal de que ha llegado el momento de ser valiente». El túnel terminaba en un pequeño almacén abandonado. Roberto empujó una oxidada puerta metálica y salieron a un callejón estrecho, el aire fresco de Barcelona golpeándoles el rostro después del ambiente viciado del túnel. Lucas nunca había estado tan feliz de ver el cielo. «Tenemos que llegar a casa antes que tu madre», dijo Roberto consultando su reloj. Necesito hacer una llamada urgente». Mientras caminaban apresuradamente por las calles del barrio, evitando las vías principales, Lucas notó que su abuelo parecía diferente. Su postura, normalmente algo encorvada por los años, ahora mostraba una determinación que lo hacía parecer más joven. Al doblar una esquina, se encontraron frente a un pequeño café. A través de la ventana, pudieron ver un televisor que mostraba noticias de última hora. El corazón de Lucas dio un vuelco cuando vio imágenes de la librería antigua, con varios coches de policía estacionados frente a ella. «¡Manuel!», exclamó Lucas, pero su abuelo lo detuvo antes de que pudiera correr de vuelta. «¡Espera!», susurró Roberto, entrando al café y pidiendo que subieran el volumen del televisor. La reportera hablaba frente a la librería. La policía informa que el local estaba vacío cuando llegaron. El propietario, Manuel Torres, parece haber abandonado el lugar poco antes. Se encontraron signos de forcejeo en una puerta interior, pero no hay indicios de violencia. Roberto soltó un suspiro de alivio. Manuel es más listo que todos ellos juntos. Habrá encontrado otra salida. Mientras tomaban un camino alternativo hacia casa, Lucas no podía dejar de pensar en todas las preguntas que bullían en su mente. «Abuelo, ¿quiénes eran esos hombres? ¿Por qué nos perseguían?» Roberto miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «Cuando descubrimos los problemas en la construcción, Francisco Valencia no actuaba solo. Había inversores, políticos locales, todos con mucho que perder si se descubría la verdad. Nos amenazaron, nos obligaron a callar. Manuel fue el único que se mantuvo firme, pero pagó un precio muy alto por ello. ¿Qué le pasó? Perdió su licencia de arquitecto, su reputación. Nadie quería contratarlo. La librería era lo único que le quedaba, pero nunca dejó de investigar, de reunir pruebas. Al llegar a casa, encontraron a la abuela Elena esperándolos en la puerta, su rostro una máscara de preocupación. «Roberto, han estado llamando toda la mañana. Carmen y yo estábamos preocupadas». «Elena», la interrumpió Roberto, «necesito que escuches con atención. ¿Recuerdas el plan de emergencia del que hablamos hace años?
La expresión de la abuela cambió instantáneamente. Sin decir una palabra, se dirigió al antiguo escritorio de roble en la sala y sacó una caja de metal. Dentro había pasaportes, documentos y una cantidad considerable de dinero en efectivo. «Lucas», dijo la abuela con voz firme, «tu madre volverá pronto de hacer compras. Necesito que subas a tu habitación y hagas una maleta pequeña. Solo lo esencial». «Pero», comenzó Lucas. «Hijo», interrumpió Roberto, arrodillándose para estar a su altura, «lo que descubrimos hoy no es solo sobre el pasado. Hay cientos de familias viviendo en ese edificio ahora mismo, sin saber que están en peligro. Tenemos que hacer algo, pero también tenemos que ser inteligentes y cuidadosos». Mientras Lucas subía las escaleras, escuchó a sus abuelos hablando en susurros urgentes. Empacó rápidamente algo de ropa en su mochila escolar, su mente dando vueltas con los eventos del día. De repente, un ruido en la ventana lo sobresaltó. Al acercarse, vio una figura familiar en el jardín trasero. Era Manuel, con ropa diferente y sin sus características gafas. Lucas bajó corriendo las escaleras. «Abuelo, Manuel está aquí». Roberto y Elena corrieron al jardín trasero, donde Manuel los esperaba junto al viejo limonero. Su ropa estaba arrugada y tenía un rasguño en la mejilla, pero parecía ileso. «Conseguí despistarlos», dijo Manuel, entrando rápidamente a la casa. «Pero no tenemos mucho tiempo». Francisco dejó más que una simple nota. Tenía un plan. Sacó de su chaqueta un dispositivo USB y varios documentos. «Aquí está todo. Estudios estructurales recientes, correos electrónicos, transferencias bancarias». Francisco llevaba meses preparando esto. Sabía que el edificio estaba llegando a un punto crítico. «¿Por qué no hizo nada?», preguntó Lucas. «Miedo», respondió Manuel. «El mismo miedo que paralizó a tu abuelo durante años. Pero al final, su conciencia pudo más. Estaba preparando un plan de evacuación gradual cuando...». El sonido de un coche estacionando frente a la casa los interrumpió. Por la ventana, vieron a Carmen bajando del taxi, cargada con bolsas de compras. «Ya no hay tiempo de explicar más», dijo Manuel rápidamente, entregando los documentos a Roberto. «Tienen que salir de Barcelona esta noche. Yo me encargaré de alertar a las familias del edificio. Tengo contactos en la asociación de vecinos». «Pero te están buscando», protestó Roberto. Manuel sonrió. «Ya soy viejo, amigo mío. He vivido con este peso durante 20 años. Es hora de que otros tomen la antorcha». La puerta principal se abrió y la voz de Carmen llenó la casa. «Ya llegué. Lucas, mamá». Elena se apresuró a recibir a su hija, mientras Roberto y Manuel intercambiaban una última mirada de entendimiento. Lucas observó cómo Manuel desaparecía por la puerta trasera, silencioso como una sombra. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carmen, notando las maletas preparadas y la tensión en el ambiente. Roberto miró a su hija con determinación. «Carmen, siéntate. Hay algo que deberías haber sabido hace mucho tiempo». Carmen escuchó en silencio mientras Roberto relataba la historia completa. Sus ojos se abrieron con sorpresa al principio. Luego se llenaron de lágrimas de comprensión. Lucas, sentado junto a ella, sostenía su mano mientras su abuelo revelaba 2 décadas de secretos. «Por eso nos mudamos de Barcelona cuando yo era pequeña», susurró Carmen. «Ya no fue por el trabajo, como siempre me dijiste, fue por las amenazas». Roberto asintió pesadamente. «Intentaba protegerte, pero ahora entiendo que el silencio también puede ser una forma de complicidad». Elena apareció con tazas de té para todos, su manera de mantener la calma en momentos de crisis. «El tren a Madrid sale en 3 horas», dijo suavemente. «Tenemos que movernos», pero Carmen negó con la cabeza. «No podemos simplemente huir. Hay familias en peligro. Tiene que haber otra manera». Lucas, que había estado inusualmente silencioso, de repente se incorporó. «El hombre del aeropuerto dijo que el maletín contenía la verdad sobre vidas robadas. No se refería solo al pasado, sino al presente». Roberto extendió sobre la mesa los documentos que Manuel había traído. Entre ellos, había informes recientes de inspección estructural que mostraban grietas preocupantes en los cimientos del edificio. También había emails entre Francisco Valencia,
y varios expertos que advertían sobre el riesgo inminente de colapso. Francisco estaba intentando hacer lo correcto al final, murmuró Roberto, revisando los papeles. Pero alguien debe haberlo descubierto. Y sí, comenzó Lucas, su mente trabajando rápidamente. En lugar de evacuar a todos de golpe, lo hacemos poco a poco, como una fuga de gas. Los adultos lo miraron sorprendidos. Piénsenlo, continuó Lucas con entusiasmo. Si declaramos una emergencia por fuga de gas, nadie sospecharía. Es una razón normal para evacuar un edificio. Carmen abrazó a su hijo con orgullo. Eres brillante, cariño, pero necesitaríamos ayuda desde dentro. Alguien que pueda coordinar todo sin levantar sospechas. Conozco a alguien, dijo Elena, sorprendiendo a todos. Mi prima Isabel trabaja en servicios sociales. Ella podría ayudar a reubicar a las familias temporalmente, hacer que parezca un procedimiento estándar. Roberto comenzó a asentir lentamente. Y yo aún tengo contactos en la empresa de gas. Podríamos organizar una inspección legítima. De repente, el teléfono de la casa sonó sobresaltándolos a todos. Elena respondió con cautela. Después de unos momentos, su rostro palideció. «Es Manuel», dijo, cubriendo el auricular. «Ahora dais que los hombres que nos perseguían están preguntando por el barrio. Saben dónde vivimos. No tenemos tiempo para un plan elaborado», dijo Carmen, poniéndose de pie. «Necesitamos actuar ahora». Roberto tomó una decisión rápida. «Carmen, tú y Lucas vayan a la estación. Elena, contacta a Isabel. Yo iré a ver a mi antiguo compañero en la empresa de gas». «No», interrumpió Lucas con firmeza. «Debemos permanecer juntos. El hombre del aeropuerto confió en mí por algo. Todos tenemos un papel que cumplir». Los adultos se miraron entre sí, sorprendidos por la madurez en las palabras del niño. «Lucas tiene razón», dijo Carmen. «Si nos separamos, somos vulnerables. Juntos podemos protegernos». Roberto sonrió a su nieto con orgullo. «Bien, entonces necesitamos un plan B, y creo que sé por dónde empezar». Sacó de su escritorio un viejo plano del edificio, uno de los originales que había guardado durante todos estos años. El edificio tiene un sistema de altavoces de emergencia que nunca se instaló correctamente. Si podemos acceder al panel de control, podríamos advertir a todos al mismo tiempo, completó Lucas, entendiendo el plan. Exacto, pero necesitamos una distracción para los hombres que nos buscan. Carmen sacó su teléfono. Pues tengo una idea. Mi amiga Ana es periodista. Si le damos parte de la historia, suficiente para que sea interesante, pero sin revelar todo, podría crear la distracción que necesitamos. «Es arriesgado», advirtió Elena. «Todo en este momento es arriesgado», respondió Carmen. «Pero no hacer nada es aún más peligroso». Lucas observó cómo su familia, que horas antes vivía en una aparente normalidad, ahora trabajaba junta en un plan para salvar cientos de vidas. Su abuelo, que durante años había cargado con el peso del silencio, ahora parecía más fuerte y decidido que nunca. El sonido de coches aproximándose los alertó. Por la ventana vieron 2 vehículos negros avanzando lentamente por la calle. «Es hora», dijo Roberto recogiendo los documentos. «Lucas, ¿recuerdas el túnel por el que escapamos de la librería?» Lucas asintió. «Hay toda una red de túneles bajo el barrio gótico. Manuel los conoce todos. Y uno de ellos», señaló un punto en el plano del edificio, «pasa justo debajo del complejo de apartamentos». Carmen miró a su padre con una mezcla de asombro y determinación. «Entonces, ¿cuál es el plan?» «El plan», respondió Roberto, guardando el plano en su chaqueta, «es usar los secretos del pasado para salvar el futuro. Y esta vez no nos callaremos». La familia abandonó la casa por la puerta trasera justo cuando los vehículos negros se detenían frente a su entrada principal. La noche comenzaba a caer sobre Barcelona, las sombras alargadas proporcionando un manto de protección mientras se deslizaban por callejones estrechos hacia el barrio gótico. Manuel los esperaba en la entrada de otro túnel, oculto tras una vieja pescadería cerrada. Su rostro mostraba preocupación, pero también determinación. «Los vecinos están inquietos», informó mientras guiaba al grupo por las escaleras descendentes.
Han notado más grietas en las últimas semanas. Algunos incluso han empacado por su cuenta. El túnel era más amplio que el anterior, con evidentes signos de haber sido usado durante la Guerra Civil. Antiguas señalizaciones y flechas descoloridas marcaban diferentes rutas bajo la ciudad. Roberto consultaba constantemente el plano, asegurándose de tomar los giros correctos. La entrada al sótano del edificio debería estar a unos 200 metros, susurró Roberto, iluminando el camino con una linterna. Lucas caminaba entre su madre y su abuela, su mente procesando todo lo ocurrido en las últimas horas. De repente, se detuvo. «Esperen», dijo, recordando algo. El hombre del aeropuerto dijo que el maletín contenía la verdad sobre vidas robadas. ¿Y si no se refería solo al edificio? Carmen miró a su hijo con curiosidad. «¿Qué quieres decir? ¿Los documentos que encontramos? ¿Alguien los ha revisado todos?» Manuel sacó el montón de papeles de su bolso. Bajo la luz de las linternas, comenzaron a examinar cada documento meticulosamente. Entre informes técnicos y correos electrónicos, encontraron algo que les heló la sangre. Una lista de incidentes resueltos. «Son otros proyectos», murmuró Roberto, su voz temblando de rabia. «No fue solo nuestro edificio. Han estado haciendo lo mismo en toda la ciudad durante años». Carmen tomó los papeles, sus ojos escaneando rápidamente la información. Escuelas, hospitales, centros comunitarios, todos construidos con los mismos materiales defectuosos, todos con los mismos problemas estructurales. Por eso Francisco decidió confesar, añadió Manuel. No era solo un edificio en riesgo de colapso, era toda una red de estructuras comprometidas. El peso de esta revelación cayó sobre todos como una losa. Ya no se trataba solo de evacuar un edificio, estaban frente a una crisis que podría afectar a miles de personas. «Necesitamos más ayuda», dijo Elena. «No podemos manejar esto solos». Un ruido lejano en el túnel los hizo callar. Pasos y voces se acercaban desde la dirección por la que habían venido. «Nos siguieron», susurró Carmen, abrazando protectoramente a Lucas. Manuel los guió rápidamente hacia una bifurcación del túnel. «Por aquí», indicó, señalando un pasaje más estrecho. «Este túnel lleva directamente al sótano del edificio. ¿Pero qué?», preguntó Lucas. «Está parcialmente derrumbado. Tendremos que arrastrarnos por algunos tramos». No había tiempo para dudas. Los pasos se acercaban cada vez más. Uno por uno, se introdujeron en el estrecho pasaje. Lucas podía sentir el polvo y la tierra suelta cayendo sobre su cabeza mientras avanzaban. El espacio era tan reducido que apenas podían moverse. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pequeña cámara que permitía ponerse de pie. Manuel señaló una escalera de metal oxidada que subía hacia la oscuridad. «Esa escalera lleva al cuarto de mantenimiento del edificio», explicó. «Desde allí podemos acceder al sistema de altavoces». Roberto comenzó a subir primero, probando cada peldaño antes de poner todo su peso. La escalera crujía amenazadoramente, pero resistía. Uno por uno, fueron ascendiendo, conteniendo la respiración cada vez que el metal protestaba bajo su peso. Al llegar arriba, se encontraron en una habitación llena de tuberías y cables. Un panel de control antiguo ocupaba una de las paredes, cubierto de polvo pero aparentemente funcional. «¿Funcionará?», preguntó Carmen, mientras Roberto y Manuel examinaban el equipo. «Tiene que funcionar», respondió Roberto, limpiando el panel con su manga. «Es nuestra única oportunidad». Lucas observaba fascinado cómo su abuelo y Manuel trabajaban juntos, reconectando cables y ajustando controles. Era como si los años no hubieran pasado, como si volvieran a ser los mismos profesionales que una vez descubrieron la verdad y trataron de hacer lo correcto. De repente, un ruido metálico resonó en el túnel bajo ellos. Sus perseguidores habían encontrado el pasaje. «Rápido», urgió Elena, mientras Carmen buscaba algo para bloquear la entrada. Roberto finalmente conectó el último cable. El panel cobró vida con un zumbido eléctrico. Manuel ajustó el micrófono y lo probó, su voz resonando débilmente a través de los altavoces del edificio. «Atención a todos los residentes», comenzó Manuel,
Su voz firme a pesar de la tensión del momento. Esta es una emergencia. Por favor, evacúen el edificio inmediatamente. Repito, evacúen el edificio inmediatamente. Los sonidos de confusión y movimiento comenzaron a filtrarse desde los pisos superiores. La gente estaba respondiendo al aviso. No es suficiente, dijo Carmen. Necesitan saber la verdad. Roberto tomó el micrófono. Habitantes del edificio Valencia, les habla Roberto Martínez, antiguo ingeniero jefe de la construcción. Este edificio no es seguro. Los cimientos están comprometidos. Tienen pruebas documentales en sus teléfonos ahora mismo. Lucas miró a su madre con confusión, pero Carmen sonrió. Le pedí a mi amiga periodista que enviara los documentos a todos los residentes. A estas alturas, toda Barcelona debe estar enterándose. Los golpes en la escotilla del sótano se intensificaron. No tendrían mucho tiempo más. Manuel, dijo Roberto, necesitamos una última ruta de escape. Manuel señaló hacia una pequeña ventana de mantenimiento. Esa ventana da al patio trasero. Hay una escalera de emergencia que podemos usar. Mientras se preparaban para su última huida, Lucas miró a su alrededor, a su familia reunida en esa pequeña habitación, su abuelo, que finalmente había encontrado el valor para enfrentar su pasado, su madre, que no dudó en luchar por la justicia, su abuela, cuya fuerza silenciosa los mantenía unidos, y Manuel, quien nunca se rindió en su búsqueda de la verdad. Los sonidos de sirenas comenzaron a escucharse en la distancia. La noche de Barcelona se llenaba de luces de emergencia mientras los residentes evacuaban el edificio. La verdad, tanto tiempo enterrada, finalmente salía a la luz. Pero su propia batalla aún no había terminado. La escotilla comenzó a ceder bajo los golpes y supieron que era momento de moverse. ¿Listos?, preguntó Manuel, abriendo la ventana. Lucas tomó la mano de su madre, mirando una última vez el panel de control que había ayudado a salvar tantas vidas. «Listos», respondió, su voz llena de una determinación que sorprendió incluso a él mismo. La noche de Barcelona los esperaba, y con ella, el último capítulo de su aventura. La luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de Barcelona, cuando todo finalmente llegó a su conclusión. Las horas que siguieron a la evacuación fueron un torbellino de eventos que Lucas recordaría por el resto de su vida. La escalera de emergencia los había llevado a un callejón estrecho, justo cuando la policía llegaba al edificio. Las sirenas llenaban el aire y los residentes, algunos todavía en pijama, se congregaban en las calles cercanas. Los periodistas comenzaban a llegar, atraídos por la historia que la amiga de Carmen había publicado. «Miren», susurró Lucas, señalando hacia la entrada principal del edificio. Los hombres que los habían perseguido salían esposados, escoltados por agentes de policía. Entre ellos, Lucas reconoció a varios ejecutivos que había visto en las fotografías de los documentos. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban la derrota. «¿Todo terminó?», preguntó Lucas a su abuelo. Roberto sonrió poniendo una mano sobre el hombro de su nieto. «No, pequeño. En realidad, esto es solo el comienzo». Tenía razón. En las semanas que siguieron, la verdad completa salió a la luz. Las investigaciones revelaron una red de negligencia que se extendía por años. Otros edificios fueron inspeccionados y varios fueron evacuados preventivamente. Las familias afectadas recibieron apoyo para reubicarse temporalmente mientras se realizaban las reparaciones necesarias. Manuel, lejos de enfrentar problemas por su papel en los eventos, fue reconocido como un héroe. Su persistencia en guardar las pruebas durante 2 décadas había sido crucial. El Colegio de Arquitectos le devolvió su licencia, admitiendo públicamente el error cometido años atrás. La librería antigua se convirtió en un símbolo de resistencia y verdad. La gente comenzó a dejar notas de agradecimiento en su puerta y pronto se transformó en un lugar de reunión para aquellos que buscaban justicia en sus propias causas. Un mes después de los eventos, Lucas estaba ayudando a Manuel a reorganizar los libros en la librería, que ahora lucía renovada y llena de vida. El viejo librero había insistido en mantener el pasaje secreto, por si acaso,
decía con un guiño. ¿Sabes, Lucas?, dijo Manuel mientras colocaban unos libros de historia en su estante. El hombre del aeropuerto, el que te dio el primer aviso, era el hijo de Francisco Valencia. Lucas dejó caer el libro que sostenía. ¿Qué? Manuel asintió. Francisco le había contado todo antes de morir. El peso de la culpa lo estaba destruyendo, pero temía que si hablaba directamente, las personas involucradas actuarían antes de que pudiéramos hacer algo. Su hijo decidió ayudarnos a su manera. ¿Y por qué me eligió a mí? A veces, Lucas, la verdad necesita ojos nuevos, ojos que no estén nublados por el miedo o el pasado. Vio en ti la inocencia y el coraje necesarios para hacer lo correcto. La campanilla de la puerta sonó, y Roberto entró cargando una caja. El último lote de libros, anunció alegremente. Lucas notó que su abuelo parecía más joven, como si el peso de los secretos que había cargado durante tanto tiempo hubiera desaparecido por completo. ¿Sabías que el abuelo ha estado escribiendo un libro?, dijo Lucas a Manuel, sobre todo lo que pasó para que nadie olvide la importancia de decir la verdad. Ah, ¿sí?, sonrió Manuel. ¿Y cómo se llama? El maletín de la verdad, respondió Roberto, uniéndose a ellos. Aunque Lucas insiste en que debería llamarlo El niño que salvó Barcelona. Los tres rieron, el sonido de su alegría mezclándose con el aroma a libros viejos y nuevos comienzos. Carmen y Elena entraron poco después, trayendo café y pasteles para todos. Se habían convertido en visitantes regulares de la librería, que ahora funcionaba como un espacio comunitario donde la gente podía reunirse, compartir historias y encontrar apoyo. ¿Saben?, dijo Carmen mientras servía el café. La otra noche Lucas me preguntó si lamentaba que todo esto hubiera pasado. Le dije que no. A veces las mejores lecciones de vida vienen de los momentos más difíciles. Y de los lugares más inesperados, añadió Elena, mirando con cariño a su nieto. Lucas observó a su familia reunida en la librería, cada uno con su propia historia de valor y redención. Su abuelo, que había encontrado el coraje para enfrentar su pasado. Su madre, que había luchado por la justicia sin dudarlo. Su abuela, cuya fuerza silenciosa los había mantenido unidos. Y Manuel, que nunca había perdido la fe en que la verdad saldría a la luz. El maletín negro descansaba ahora en una vitrina especial en la librería, vacío de documentos pero lleno de significado. Era un recordatorio de que los secretos más pesados pueden convertirse en las verdades más liberadoras cuando se tiene el coraje de enfrentarlos. ¿Les cuento un secreto?, dijo Lucas mientras mordisqueaba un pastel. Cuando el hombre del aeropuerto me preguntó si podía guardar un secreto, nunca prometí que lo haría. Quizás por eso me lo contó, porque sabía que haría lo correcto con él. Manuel sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. Esa es la cosa con la verdad, pequeño. No está hecha para ser guardada, sino para ser compartida. Y a veces se necesita la inocencia de un niño para recordarnos eso. Afuera, Barcelona continuaba su vida, transformada por la valentía de quienes se atrevieron a hablar. Los edificios ahora eran más seguros, las personas más conscientes, y la justicia un poco más alcanzable. Y en una pequeña librería del barrio gótico, un niño que una vez habló con un extraño en un aeropuerto, había aprendido la lección más valiosa de todas, que la verdad, aunque a veces pese como un maletín lleno de secretos, siempre encuentra su camino hacia la luz. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucas, mirando por la ventana hacia la ciudad que habían ayudado a proteger. Ahora mucho, respondió su abuelo. Continuamos viviendo, recordando que cada día es una nueva oportunidad para hacer lo correcto. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas de la librería, iluminando los libros y las personas reunidas allí, cada uno con su propia historia que contar. Cada uno un testimonio de que el coraje y la honestidad pueden cambiar el mundo, un maletín a la vez.